Administración de sistemas operativos. La evaluación de un sistema operativo. La mayor parte de los sistemas operativos de diseño para trabajar con ciertas piezas de hardware, con determinadas categorías de procesadores o con un grupo específico de usuarios. Para evaluar un sistema operativo necesitamos comprender sus metas de diseño, su historia, la manera en que se comunica con sus usuarios y cómo se administran sus recursos y qué pros y contras se tomaron en cuenta o en consideración para lograr esas metas. En otras palabras, necesitamos equilibrar los puntos fuertes con respecto a los puntos débiles. Hago la aclaración: un sistema operativo no solo es el que se crea para el control de una computadora. ¿Sí? Por ejemplo, lo que hace funcionar una grabadora es un sistema operativo. Lo que hace funcionar un horno de microondas es un sistema operativo. Lo que hace funcionar el control electrónico de un refrigerador es un sistema operativo. Solo que son sistemas operativos básicos y que tienen tareas muy específicas desarrolladas para esa actividad únicamente. No son sistemas operativos como los que conocemos de Windows y demás, sino que son sistemas operativos específicos para tareas específicas. Los componentes del sistema operativo. En este punto, el rendimiento de cualquier recurso depende del desempeño de los demás recursos. El sistema se puede mejorar solo después de un exhaustivo análisis de las necesidades de los recursos o requerimientos de administradores del sistema y sus usuarios, pero cuando se modifica un sistema puede cambiarse un conjunto de problemas. Por otro lado, la clave es no considerar el desempeño de todo el sistema y no simplemente de los componentes individuales, sino todo en conjunto. La administración de la memoria, por ejemplo, tomando en cuenta la administración de la memoria, lo común es incrementar la memoria o cambiar a otro esquema de asignación de memoria. Aquí se debe considerar el entorno operativo real en el que reside el sistema. Existe un intercambio entre el uso de la memoria y la sobrecarga del CPU. Entre mayor sea la memoria, mayor número de tareas y recursos se podrán ejecutar. Pero ojo, tienen que estar equilibrados la memoria y el CPU. Si yo agrego memoria pero ya el CPU está a tope, aunque yo agregue más memoria, el sistema no va a ejecutarse de una manera más eficiente. La administración de los dispositivos. Esto incluye varias formas de mejorar la utilización de los dispositivos de entrada y salida, incluyendo la entrada de buffer, el bloqueo y la organización de las solicitudes de entrada y salida para optimizar los tiempos de acceso. Las contras son que cada una de estas opciones de incrementar la carga del CPU y utilizar espacios de memoria adicional obviamente va a provocar que se sature el CPU. La reprogramación de las solicitudes en una técnica que puede ayudar a optimizar los tiempos de entrada y salida es una técnica de reordenamiento de las colas de dispositivos para poder ser utilizadas en diferentes procesos. Pero también se trata de una función de carga general, por lo que hay que ponderar las velocidades del CPU y el dispositivo de entrada y salida en relación con los tiempos que tardaría en ejecutarse el algoritmo de reordenamiento. Con respecto a la administración de los archivos, se busca la forma en que los esquemas de asignación de almacenamiento secundario ayuden al usuario a organizar y a tener acceso a los archivos del sistema. De hecho, tenemos que tener un acceso ágil, rápido, oportuno y organizado a la información en los sistemas, en los archivos. Un punto que pudiera afectar el tiempo de recuperación es la localización de los directorios del volumen, o sea,
de los discos en donde esté almacenada la información. Recuerden que para que realmente sea un archivo es porque está almacenado en memoria secundaria, o sea, en memoria de almacenamiento masivo, pero tenemos que tener acceso rápido a esos recursos. Algunos sistemas lo leen en la memoria principal y lo mantienen ahí hasta que el usuario termina la sesión, pero esto puede llegar a saturar la memoria principal. Esto plantea el problema de que si el sistema se cae, las modificaciones que se hayan hecho, ¿sí?, antes de la caída y que no se hayan registrado de manera permanente, se van a perder como tales esas modificaciones para el almacenamiento secundario. De esta manera tenemos entonces una similar localización de directorios de un volumen en un disco que puede representar una diferencia significativa en el tiempo para su acceso. Con respecto a la administración de la red, el administrador de la red sincroniza las cargas entre procesadores remotos, determina las prioridades de los mensajes y selecciona las trayectorias de comunicación opcionales y eficientes sobre múltiples líneas de comunicación de datos, además de que las tareas rutinarias manejadas por sistemas operativos, el administrador de red vigila el uso de las computadoras individuales y del hardware compartido, además de asegurar el cumplimiento de los convenios de licencia de software. También simplifica el proceso de actualización de archivos de datos y programas de computadora en red al coordinar los cambios a través de los servidores de comunicaciones en vez de ejecutarlos en cada computadora. Uno de los puntos que nunca tomamos en cuenta es precisamente que tenemos que tener un sistema de monitoreo de permisos que se han adquirido con el software para su utilización, porque el sistema operativo constantemente lo está revisando, ¿sí?, las licencias. Con respecto a la seguridad del sistema, que es una de las partes más fuertes del sistema, los niveles de protección, la seguridad de las computadoras consiste en una contraseña y protección contra los virus. Si el sistema está conectado a una red o a internet, aun cuando solo sea para transmisión de correo electrónico, el riesgo de pérdida se incrementa de manera dramática. Según la conectividad del sistema, se requieren de 1 a 3 niveles de protección: la elevada, la media y la baja. Los sistemas de administración, las técnicas básicas para proteger las inversiones en hardware y software son contraseñas, respaldos, redacción de políticas y capacitación para los usuarios. Las contraseñas son uno de los esquemas de protección más efectivos y fáciles de implementar. Esta debe ser una combinación de números y caracteres fáciles de recordar por el usuario, pero difíciles de adivinar. Ahora, aquí hago una aclaración. Uno de los ataques más fuertes, más efectivos que puede tener cualquier institución o empresa es el ataque de los propios usuarios que son miembros de la empresa. Ellos tienen acceso a la información y son los que normalmente atacan y sí generan daño, ¿sí?, a veces sin querer y a veces a propósito, ¿no? La mayor parte de la administración de los sistemas utiliza un programa de respaldo en niveles. Esto es, hacen el respaldo del sistema una vez a la semana y nada más respaldan todas las tardes, por ejemplo, los archivos modificados del día. Las rupturas de seguridad. No todas las rupturas de seguridad son malintencionadas, algunas son solo el uso no autorizado de recursos. Una ruptura de la seguridad daña la credibilidad del sistema. Por ejemplo, los ataques por la negación del servicio son internos, sincronizados, y tienen acceso a registros de datos y modifican, pero no lo suficiente, los campos de los registros. Los valores de datos se codifican incorrectamente cuando los campos no tienen la extensión necesaria para contener el valor numérico almacenado ahí. Aquí hago una aclaración: hay veces que sin querer
colocamos nombres muy largos a nuestros archivos y cuando queremos recuperar los archivos resulta que ya no podemos porque la computadora nos dice que no tiene acceso a ellos y el problema es porque les pusimos nombres demasiado largos que ya no alcanza a comprender el sistema, la máquina. Examinar es cuando a algún usuario no autorizado se le permite buscar a través del almacenamiento, directorios o archivos información a la cual no tiene o no debería de tener acceso. El espionaje electrónico se puede producir por las líneas telefónicas o líneas de comunicación de datos y puede ser pasivo, donde solamente el agresor escucha o ve la información, mientras que el activo es cuando el agresor, el espía, modifica los archivos. Los virus de computadora. Un virus es cualquier programa no autorizado diseñado para entrar a un sistema de cómputo, alojarse en secreto e incorporarse en otros programas legítimos y replicarse. Los virus necesitan otros programas para espiarse. Más bien para espaciarse, para volverse a reproducir. Normalmente son las secciones de copia las que reproducen los virus y también un virus normalmente tiene una función específica como puede ser la transmisión de ciertos tipos de datos. Los tipos. Un gusano es como un virus pero se replica por sí mismo. Es un programa autocontenido que se autopropaga. Los gusanos crecen en los entornos de red. Un troyano es un virus disfrazado con como programa legítimo o inocuo que a veces lleva los medios para permitir a su creador el acceso secreto al sistema. Una bomba lógica es un programa destructivo con un retardo de tiempo en el cual hace su daño. Esto es un programa que de pronto entró a tu computadora, tú lo viste, pareciera que no hizo nada, está en tu máquina, pero de pronto con el tiempo se activa, genera cambios lógicos que provocan comunicación y pérdida de información o transferencia de información indebida a alguna persona. Existen medidas para proteger el sistema. El nivel de protección por lo general está en proporción con la importancia de los datos. Mientras más sea sensible la información que maneja la empresa, más va a gastar en los sistemas de protección para evitar que pueda perder datos o que pueda ser infiltrado por espías. El software para combatir los virus se pueden adquirir para la mayor parte de los sistemas y puede ser de prevención, diagnóstico o ambos. La recuperación, y este es un error que tiene la mayor parte de la gente, la recuperación de un archivo dañado por un virus es imposible porque ya se borró parte del programa y entonces fue reemplazado por otra cadena de caracteres. Entonces es imposible recuperar o llevar a la cadena de caracteres original. La mayor protección que se usa para datos de importancia es el cifrado. El cifrado de comunicaciones es la forma más externa o extrema. ¿Sí? Esto es que todas las comunicaciones en el sistema estén cifradas, estén convertidas a código ilegible. Esa sería la manera de proteger, pero es cara, es cara. Los asaltos a la red de Internet. Entre los asaltos a la red tenemos los servidores web comprometidos, las paredes de fuego pasadas por alto, y los firewalls, y los sitios FTP, que son los File Transfer Protocol, los protocolos de transferencia de archivos, y Telnet, accedidos por usuarios no autorizados, por nombrar unos cuantos. Los burladores son burladores o husmeadores, se les conocen, son sniffers, son otra amenaza de seguridad que descansa en la transmisión de texto limpio. El asaltante falsifica la dirección IP del servidor de Internet, cambiando la dirección registrada en los paquetes que envía por Internet. Con respecto a lo que es cómputo, también la parte de cómputo lleva la ética.
La industria de la computación se ha asociado con una carencia de comportamiento ético por parte de parte de lo anterior se debe al retraso de la legislación de protección con respecto a los problemas de datos electrónicos. Para el propietario del sistema, los huecos de ética relativos a los usuarios autorizados o no autorizados puede tener graves consecuencias. El software inteligente, más bien ilegalmente copiado, puede originar juicios y multas de varias veces el precio, al detalle de que cada producto por la transgresión, de hecho, se puede pagar varias veces. El plagio es la copia no autorizada de trabajo registrado, es ilegal y es castigado en varios países. El cracking son algunas veces llamado piratería, es tener acceso a otros sistemas de cómputo para vigilar o modificar los datos, y rara vez es una actividad ética. O sea, sí llega a haber, pero ya no se conocen como cracking, sino como hacking. El hacking es ético, el cracking no es ético. La medición del rendimiento del sistema. El rendimiento total del sistema se puede definir como la eficiencia con la cual un sistema de cómputo llena sus metas, o sea, para las que fue creado. Las herramientas de medición. Los diseñadores y analistas se apoyan en estas mediciones del rendimiento del sistema y la producción de la capacidad, tiempo de respuesta, tiempo de retorno, etc. La producción es una medida compuesta que indica la productividad del sistema como un total. La capacidad es un nivel máximo de producción, el recurso se satura y los procesos en el sistema no pasan. El tiempo de respuesta es el intervalo requerido para procesar una solicitud de un usuario. El tiempo de retorno es el lapso desde el momento en el que se somete la tarea hasta que su salida vuelve al usuario. La utilización de recursos es una medida de cuánto contribuye cada unidad en la operación general, y la disponibilidad indica la probabilidad de que un recurso esté listo cuando sea necesario para un usuario, ¿sí?, o para un proceso. Hoy en día, las mediciones del sistema deben incluir otras unidades de hardware, así como los sistemas operativos, compiladores, otro software del sistema. Las mediciones se efectúan una diversidad de maneras. Estas se efectúan de muchas formas. Algunas utilizan programas reales, por lo general programas de producción muy difundidos entre los usuarios del sistema. Un ejemplo puede ser, por ejemplo, el speed test, que nos permite medir la eficiencia de la conectividad de Internet. La contabilidad. La función de contabilidad del sistema operativo puede parecer un tema común y corriente. Paga las facturas y mantenimiento. Los costos de la computación en lo general se distribuyen entre los usuarios con base en lo que cada uno utiliza de los recursos del sistema. El tiempo del CPU es un lapso utilizado por el procesador de la ejecución del trabajo o para la ejecución del trabajo. La utilización de la memoria principal se representa en unidades de tiempo, bytes de almacenamiento o bytes de almacenamiento multiplicado por unidades de tiempo. Las políticas de precios a menudo se utilizan como una manera para lograr las metas operacionales, y las ventajas de mantener registros de facturación en línea es que se puede comprobar el estado de cada usuario antes de permitir que su trabajo entre en cola de ready, en cola de preparado para su ejecución. Las desventajas que podemos ver aquí es que el mantener estos registros utilizan memoria y se incrementa el procesamiento del CPU. Hasta aquí este video.